Amigos de la Data Inquisición, muy bienvenidos. Hoy es mesa de lujo, pero de lujo. 10 de ¿No es 10. así, Ana? 10 de 10. Tenemos 10 con de 10. nosotros a la crema innata del Tlatelolco Lab. Sí. Está con nosotros Fernando Ruiz Molina. Molina y el doctor Eloy Caloca, que Muchas gracias. espero que traigas las píldoras y todo. Así es, así Porque es. vamos a hablar hoy de este libro, Ana. Este libro que es un libro editado por La UNAM, así es. ¿ok? Y bueno, el título, La disputa por la democracia en redes, desinformación, medios. Narrativas e intereses narrativas en el y México anexas. actual. Ok. Bueno, vamos a empezar rápidamente. ¿Quiénes son ustedes, par de extraños? Pues yo soy Fernando Ruiz Molina o Fer Molina, como gusten. Yo soy investigador del Tlatelolco Lab. Yo específicamente estudio cultura pop, economías de la atención, tecnofármacos y todo lo que tiene que ver con desinformación. Ok. ¿Y de este lado? De este lado yo soy Eloy Caloca Lafont, así me encuentran, ¿no? En todas las plataformas, y estudio temas de desinformación, contenidos en plataformas digitales, y también hemos estado estudiando pues el tema electoral, que es en parte lo que vamos a platicar hoy. Oye, Ana Errasti, Hernán Castillo, los de siempre, cuéntanos cómo es que topamos a Eloy y a Fer. Bueno, Porque primero que nada, mil gracias. este programa Mil tiene gracias. mucho que les debe mucho a Sí, ellos, ¿no? Sí, mil gracias por estar aquí. Ellos fueron nuestros maestros en el diplomado que tomamos Así es. en el PUETS, que era de narrativas de sociodigitales. Así es. Ay, disculpe. Y bueno, ellos dos, y bueno, un grupo entero, Julián, un montón de banda, Así es. hicieron un grupo de, un curso de 10 semanas. Así es. Interesantísimo, y ahí fue donde nos conocimos Hernán y también Jorge, que hoy no Jorge de está. Luna, que ahora- Pero bueno, gracias al interés que nos generó su curso, que de verdad está buenísimo. Fueron el Gracias. detonante, ¿no? Sí, la Y verdad. la inspiración. Bueno, ya que estamos en esas, ¿qué significa PUEG? ¿Qué es lo del, o sea, son el Tlatelolco Lab, la UNAM, pero sí tienen esta... Bueno, sí, si quieren empiezo. Sí, El sí, PUETS es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Somos un equipo de investigadoras e investigadores que nos dedicamos a investigar varios temas. Hay investigaciones sobre movimientos sociales en México, sobre el comportamiento de la ideología en México, o sea, la derecha y la izquierda. Hay temas sobre feminismos, ¿no? Hay temas sobre, pues, cómo funciona el proceso electoral, o sea, qué es un fraude electoral, etcétera. Esos son el tipo de estudios del PUETS. También hay una revista que se llama Goya, pensado en jóvenes universitarios, de temas políticos, discusiones actuales, y hay un equipo donde aquí venimos Fer y yo representando, el Tlatelolco Lab. Tlatelolco Lab es un equipo de investigadores que somos expertos en medios de comunicación y en plataformas, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, y nos dedicamos a ver los fenómenos que ahí suceden en relación con la política y con algún tema específico. Ahorita estamos en el tema electoral. Oye, muy bien. Y publicaron un libro Así es. que está fantástico, ¿no? ¿De qué se trata este libro, Fer? Sí, pues es un libro que concentra los trabajos de mis colegas, ¿no? Eloy tiene un capítulo ahí genial que los tienen que revisar. Tiene dos. Sobre Claro. las derechas, sobre frena. Así es. Se trabajan esta cuestión de los gasolinazos. Entonces tiene que ver con justamente hitos modernos de la desinformación y Así es. la disputa de narrativas imperdible, sobre todo en redes sociales. Entonces, ¿Dónde se consigue este libro? Porque yo lo conseguí ahí mismo en el Tlatelolco Lab, sí. pero creo que también está en librerías y todo, ¿no? Está en las librerías, digamos, las más grandes. comerciales. Comerciales, y si algunas de ustedes o algunos de ustedes quieren encontrarlo y no lo han conseguido en librerías, se pueden comunicar vía, por ejemplo, Twitter con Fer o conmigo y podemos también facilitarles ejemplares. Coordinado todo por el doctor John
Ackerman Así es. y Adrián Escamilla Trejo. Así es, Adrián Escamilla, un economista muy brillante, y John Ackerman, bueno, el director del PUET UNAM, que también pues ha sido un gran analista y un experto en órganos autónomos, elecciones y temas políticos, ¿no? Sociólogo, abogado, ya sabe este país quién es John Ackerman. Muy bien, pues sin más Sí, preámbulo, sí, Ana, sí. ¿qué te parece si comenzamos, Sí, si prendemos la hoguera va. y ¿Qué va? empezamos con la Inquisición? Sí, venga, Vas. venga. Bueno, yo leía tus capítulos, el capítulo en particular del gasolinazo, y Sí, súper gracias. interesante, 2017 más o menos. Así Bueno, es, como de 2017. 2003 a 2017, ¿no? Así es. Pero de pronto ahí hablas de lo que pasaba en las redes en Claro. ese momento, que no tiene nada que ver con lo que sucede No, ahora. no se ha También movido. pasaba un poquito que las televisoras o los medios oficiales tenían de cierta forma tantita dignidad y aceptaban cuando se equivocaban o subían una mentira o algo. Así o sea, es. se disculpaban y la borraban, ¿no? ¿Qué Así pasa es. hoy en día? ¿Cómo ha cambiado los medios de aquel momento en el gasolinazo y ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, fíjate, Ana, que en el gasolinazo tenemos un contexto en donde este libro, lo que me agradó de hacer ese capítulo en este libro es que es una celebración, una memoria, por así decirlo, una crónica de algo muy esperanzador en su momento en este país, que fue la organización de las ciudadanas y los ciudadanos. Se empezaron a organizar a través de grupos de Facebook, a través de chats, en WhatsApp, por ejemplo, a través de páginas creadas en Facebook para protestar. Y entonces vimos una organización en las 32 entidades de la República y cómo salieron a marchar. Hubo personas que hicieron bloqueos o detuvieron gasolineras, ductos, exigiendo, ¿no?, a Peña Nieto en aquel entonces que bajara los precios de la gasolina, exigiendo una explicación, porque Peña Nieto no dio una explicación de la nada, ¿no? coherente. Él decía, Sí. ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí. Y fue una alza de precios internacionales. Cuando no explicó la decisión de por qué triplicó, en ese entonces triplicó el precio de la gasolina. Entonces vemos cómo se organizó la ciudadanía, se motivó, como que tomó las redes, tomó las plataformas en ese entonces. Pero hoy tenemos otro escenario. Pareciera que Twitter, por ejemplo, o Facebook, que las grandes plataformas aprendieron de esa experiencia para ahora, llamémoslo así, taponear o obstruir la capacidad que tenemos los ciudadanos para organizarnos y exigir. Y le empezaron a dar prioridad a contenido publicitario, ¿no?, a contenido que tiene detrás dinero. Le empezaron a dar más oportunidad a las cuentas o espacios con mayor visibilidad. Ahora lo que diga un influencer con miles de seguidores o un medio de comunicación, un noticiero que tiene miles de seguidores, pues va a definir más la agenda que los grupos ciudadanos que se organicen. Y sí vemos cómo esas benditas redes de organización, de protesta, se fueron pues privatizando. Ya eran privadas, ¿no? Twitter, Facebook han sido grandes empresas, pero ahora son espacios donde las voces, el liderazgo del debate público está más en manos de las grandes corporaciones, de los que pueden pagar. Totalmente ¿no? robotizado, ¿no? Y Exactamente. contaminado. A veces Desgraciadamente, ya nada más nos estamos sí. peleando con bots, ¿no? Desgraciadamente. Eso parece sí. a veces, ¿verdad? Desgraciadamente, No sabemos. sí. Entonces, ¿ustedes dirían que estas grandes corporaciones o los dueños de las plataformas, dígase Google, dígase pues el mismo X, lo que sea, se están comiendo o adueñando las auténticas redes sociales? Porque ese es un concepto, ¿no? Les llamamos redes sociales, pero pues son redes sociales digitales, ¿no? Se están comiendo, no sé, la plática con la familia, los amigos, etcétera. Han aprendido modos de reaprovechar las como interacciones orgánicas, auténticas de muchos ciudadanos, ¿no? El hecho de que compartamos una foto en una fiesta, algún momento, una opinión, más bien ha aprendido a redirigir todo eso hacia el punto en el que ellos quieren, porque justamente, y esto bueno, es algo que yo trabajo, han aprendido formas de redirigir la atención con economías persuasivas, simbólicas, estéticas, muy potentes, ¿no? En el caso de México podemos encontrar el gran ejemplo ahora, ¿no?, en elecciones sobre todo, ¿no?, con pues, la descalificación, por ejemplo, de la candidata de Morena, ¿no?, con la idea de, bueno, tiene contratos,
vamos, y si no pega lo de los contratos, bueno, ¿qué los asusta? Bueno, vamos a decir que quiere cancelar los templos, el culto, ¿no? La basílica. La basílica ¿no? de Guadalupe. Sí. Entonces, como que han aprendido de alguna manera que en todas estas interacciones hay un factor como afectivo que cuenta y lo quieren recanalizar, ¿no? Y esto no es como algo que nos saquemos de la manga, tienen profesionales en construcción del sentido. Perdón, pero ¿quiénes han aprendido? ¿Las plataformas o quienes las usan como...? Es que hay varios Porque actores. aquí creo que hay un poquito... o sea, Sí, y hay varios actores. Tenemos que entender que se volvió más complejo, como justo dice Fer. Tenemos que las plataformas son cómplices porque no están reguladas, o sea, porque dejan pasar una cantidad de contenido mentiroso, tendencioso, ataques. Fer da cuenta en estos de va a terminar Claudia Sheinbaum con la Basílica de Guadalupe, con el culto. Eso lo dejan pasar, lo dejan circular, ¿no? Además, dejan circular contenido que es pagado, ¿sí? Que está pautado, que está patrocinado. Entonces, quien pone el dinero también participa. Quien diseña ese contenido, porque hay que diseñar el videíto o la captura falsa de pantalla. Ahí participa otra agencia, otro diseñador que busca un grupo para que cuelen, ¿no? Para que hagan circular ese contenido. Y finalmente hay cuentas que las hemos llamado en este espacio bots, pero son más bien cuentas amplificadoras, pueden ser de personas, pueden ser de un grupo. Sacamos un password y hoy le toca a Fer, mañana a Ana, pasado a mí, y vamos a estar metiendo contenido. Pero escuchaba yo a Juliana Tilano, Sí. que también Sí, está con es ustedes. colega de Él hablaba nosotros. de que no bots, sino cuentas de un comportamiento anómalo. Ah, mira, lo aprendiste Sí, perfectamente, puso Hernán. atención, sí puso Son cuentas atención. amplificadoras o cuentas con un comportamiento anómalo, exactamente, lo ha dicho colegas como Juliana Tilano o Diego Espitia, que también es un científico de información, datos y físico, además, Diego. Saludos a todos ellos. Sí, por nuestros cierto. Pero profes, Diego nos dieron también clases. nos ha hablado de cómo estas cuentas amplifican y bombardean. Entonces, ¿quién participa detrás de esta desinformación? Todos esos actores, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita esto que dices de que te redireccionan la atención, ¿no? Lo estamos viendo con el caso Casar, ¿no? O sea, en vez de estar hablando de la corrupción que tiene esta señora en la pensión que está recibiendo incorrectamente, todos están hablando pero es que le filtraron su información, ¿no? Me imagino que ese es un ejemplo, ¿no? De lo que Claro, estás por supuesto. mencionando, ¿no? Y está el grupo de poder, pues Claro. los caminos, o todos los que están detrás de eso, ¿no? Sí sería ese un... Ajá, así es, o sea, básicamente lo que ellos buscan, así como en grandes términos, es modelar nuestra atención, conducirnos, imponer agenda, incluso en lo que platicamos aquí, comiendo, en las mesas, en las familias, y bueno, siempre el escándalo, el escarnio, lo que pueda, digamos, provocar indignación, va a ser su móvil, ¿no? Pero esto no es que se les ocurra, o sea, realmente es que tienen gente pensando en escritorios qué van a soltar y cómo vamos a reaccionar, ¿no? O sea, entramos ya en una época donde las redes sociales, como bien decía Eloy, no solamente es quién pueda pagar para potenciar y amplificar estos mensajes, sino quién pueda diseñar esos mensajes que se van a amplificar para hacernos Completamente de voltear para allá o para donde quieran. Oigan, ¿Y pero, quién gana la narrativa, no? pero esto no es nada nuevo. Ahora sí que, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo contexto comunicativo de las redes sociodigitales y lo que se hacía o lo que se sigue haciendo en medios tradicionales? Porque a fin de cuentas esa manipulación de la que hablas, Fer, Claro. pues yo veo que es lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la Yo veo dos diferencias. La diferencia, Claro, las yo diferencias. veo dos diferencias. Bueno, para empezar, le doy toda la razón a Hernán. Incluso son hasta los mismos temas. O sea, por ejemplo, asociar a una candidata que tiene un discurso de combate a la pobreza y programas sociales, en este caso Claudia Sheinbaum, con que es castrochavista, con que va a eliminar la propiedad privada. Eso lo hemos escuchado desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba contendiendo, ¿no? Por la presidencia. O sea, ni cambian los temas. Entonces, seguimos. Ahora sionista también, ¿no? También, Ahora exacto. así de- O sea, ya llevamos décadas. casi pro Israel, ¿no? Décadas con los mismos temas. Pero veo dos asuntos que sí cambiaron. El primero es el volumen en circulación de esta desinformación, de estos rumores, de estos ataques que dice Fer. Ahora cuántos no vemos a través de nuestros flujos de noticias. Y el segundo es
que el formato, y ahí Fer es el experto en este tema y es lo que él ha trabajado, el formato es más afectivo, o sea, más emocional, usa más colores, impacta más vía el sonido o vía una frase, es más visceral, ¿verdad? Utiliza hasta incluso canciones o una música más atractiva, o sea, la producción detrás de estos contenidos es mucho más sofisticada que cuando era ¿cómo se llama? Un encabezado falso de una nota, ¿no? Una nota fabricada. Ahora con TikTok, sobre todo yo creo que TikTok es una plataforma que ha potenciado esos afectos, esas emociones, esas sensaciones en relación con la desinformación. Oye, y me atrevería a agregar uno, la inmediatez. Por supuesto. Absolutamente. Por supuesto. No hay tiempo, ¿verdad? Para reflexionar. No, Si de por sí o sea, no lo había, ahora menos, ¿no? Eso. La inmediatez y son mucho más intrusivas, ¿no? Con toda la tecnología y los datos que recolectan van, pero al fondo, a lo más íntimo de la existencia de las personas. Totalmente. De hecho, justo, como dices, no es algo nuevo, sino más bien acá lo inédito es que ellos han construido sus equipos de campaña con gente que le sabe, ¿no? O sea, que te puede armar un jingle muy pegajoso, ¿no? Por ejemplo. Y no es el del mapache. ¿No? Sí, sabemos, ¿no? Obviamente. Entonces, y esta cuestión también, como bien menciona Eloy, que son viscerales, ¿no? O sea, encuentran los resquicios en redes sociales donde pueden decir lo que en otras redes no pueden decir. Por ejemplo, en ex Twitter, ¿no? Sabemos que hay una censura un poco más flexible, más laxo. Sí. Entonces ahí es como que el carnaval de las fake news, el carnaval de los ataques, ¿no? Está bueno, el carnaval de las fake news. Exacto, y lo que señalas, Hernán, o sea, esto es verdad, o sea, en el feed aparecen todo el tiempo estos comerciales que son oficiales y no oficiales o que al menos pagan por otra instancia estas mismas pues, entidades políticas, ¿no? Pues excelente toda la información y todo lo que Gracias, las aportaciones que nos están dando Fernando y Eloy, genial. Oigan, ¿y cómo han visto la respuesta de los que antes eran los reyes de la cuadra? O sea, dígase Televisa, TV Azteca, bueno, y obviamente los medios tradicionales, los periódicos y todo, ante este embate. Claro. Porque a fin de cuentas ellos también han sufrido Claro. la presión de las nuevas plataformas, ¿no? Claro. ¿Cómo se están relacionando actualmente? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo se fortalecen pues o creo tratan que de protegerse? No sé. Pues creo que a Fernando y a mí nos encantaría decirles que ya las personas no confían o no ven tanto los medios tradicionales y que al contrario pues son una ciudadanía crítica combativa. Hay comunidades que sí lo son, creo que hay una ciudadanía muy despierta, muy crítica, pero los grandes medios, desgraciadamente, no quiero sonar muy pesimista, pero siguen definiendo, siguen marcando el rumbo de muchos debates públicos. ¿Por qué? Porque Televisa, TV Azteca, aunque hemos entrevistado a algunas y algunos jóvenes que ya no creen en Televisa y TV Azteca, entonces, perdón, no Televisa y TV Azteca, pero sí Imagen TV, Foro TV, Milenio TV, grandes medios, Radio Fórmula, televisoras, claro. todos ellos, sí, ¿no? O sea, creo que sí, Televisa y TV Azteca están muy desprestigiadas, pero esa otra oferta de grandes medios privados, ¿qué hacen? Que contratan personas que saben cómo diseñar a la vez contenido para televisión y contenido para las redes. Entonces, en TikTok encontramos pequeños recortes de las entrevistas de Telefórmula o pequeños recortes de Milenio TV. De la Data Inquisición. De la Data Inquisición. Un recortito de lo que dijo alguna persona, no sé, desde Leo Zuckerman a Susana El gato de Fer. Uresti, ¿no? Y es con esos líderes, supuestos líderes o analistas, latinos lo hacen mucho, se impregnan en estos canales y impregnan temas o agendas y entonces las personas ya no diferencian, ¿no? Si lo vieron por televisión, ¿no? Viendo un noticiero, si vieron el recorte en un TikTok o si ellos entraron al canal de YouTube y vieron algún avance o alguna versión corta de un programa, de un noticiero o una mesa de análisis. Y entonces este fenómeno, Fer y yo lo hemos estudiado y le llamamos convergencia entre medios. Nosotros no le pusimos el nombre, es de otros académicos, Henry Jenkins, por ejemplo. A ver, háblanos en idioma normal. Sí, claro, pero académico convergencia de medios Porque es... convergencia me suena así como el partido. Sí, que ¿verdad? antes- Pero Exacto, convergencia exacto. de medios es que los mismos encargados de hacer un programa de tele
diseñan pequeños contenidos para TikTok o para Facebook y así van impregnando en la opinión pública en muchos lugares a la vez. Y eso lo hemos visto mucho en esta elección. En esta elección hemos visto cómo se volvieron a despertar las grandes televisoras y los grandes medios y están impregnando contenido en medio de canales de TikTok o de páginas de Facebook, ¿no? Y lo que es también interesante es que esos contenidos luego van a ser compartidos o van a ser multiplicados por esas cuentas anómalas de las que nos habló Hernán y hemos hablado, Sí. o por pues los mismos espacios de las candidatas o el candidato, si les conviene la nota que sacaron, o por grupos de comunidades de simpatizantes. Entonces, O por WhatsApp, ¿no? WhatsApp está o los tremendo mandan por porque ahí no WhatsApp. sabes Entonces, nada. terminan impactando más que cuando tenían un horario estelar en televisión, se acaba el noticiero y ahí se acaba lo que se dijo ese día. Ahora se multiplica, se pone en circulación, es tremendo. Qué horror. Y justo, ¿no? Esto que menciona Ana y Eloy es importante porque si bien los medios de comunicación se dan cuenta de que hoy en día la tienen muy difícil con los jóvenes, porque los jóvenes ven la Data Inquisición, escuchan a otros influencers, ¿no? Ya no se quedan con la opinión y con el veredicto de los medios oficiales. Pero justamente, digamos que estos medios como mainstream, ¿no? Televisa, Azteca, Imagen, etcétera, como bien señala Eloy, han aprendido a que entre más cortos sus contenidos y entre más fácil sea su descarga, circulan en estos chats, ¿no? Esto es a lo mejor algo que también los compas y los colegas que se dedican a medios públicos y libres también tienen que hacer estos recortes para que también circulen en esa misma dinámica en WhatsApp, en los chats de Messenger, porque los medios de comunicación grandes lo saben, ¿no? La tienen un poco más complicada con los jóvenes, eso es verdad, pero pues la gente mayor siempre está como que la tele, el culto a la televisión, eso es algo que yo creo que... Veo que mucha gente también lo que quiere es que le den contenidos que puedan utilizar como para sucedáneos de argumentos, ¿no? Vegano. O sea, Así es. así de, ahí está, toma. Vegano. Sí, claro. Entonces, Vegane. quiero que me des, no me interesa, no me mandes un PDF porque no, pero sí mándame una infografía o un pequeño video que yo le pueda poner en Facebook a mi tío para callarle la boca. Fíjate, ¿no? Hernán, O sea, que otra vez, exacto. no sé si me explico. perdonen todos porque otra vez voy a ser científico, pero No, está genial. eso se llama sesgo de confirmación. Es producir un montón de contenido que sabes que ya va a una comunidad con un sesgo, ¿no? Entonces, nada, lo único que genera es como digamos, una discusión que no va a llevar a ningún lado, una discusión sin argumentos, porque tenemos tanta producción de contenidos a modo que yo puedo pelear con Ana a lo mejor 5 horas si ella tiene una postura y yo otra, porque vamos a sacar y sacar y sacar lo que vimos. Pero yo vi con no sé quién que dijo que también ella tenía contrato. No, los contratos vienen porque yo vi con este otro medio. Y a los medios tradicionales, Hernán, súmale las agencias que exclusivamente hacen contenido corto en internet. Ejemplo, Badaboom. ¿Y quién es Badaboom? A favor de Maynes, de Jorge Álvarez Maynes. Como SDP Noticias tiene un trasfondo a favor del proyecto de la Cuarta Transformación, y como hay otros medios como Código Magenta, que es completamente Xochitl. O sea, vemos cómo hay agencias a modo de los tres lados, de los tres contendientes, y eso genera más sesgo de confirmación, ¿no? Yo nada más Mucho ruido, ¿no? voy a lo Un que ruido quiero ver, total, ¿no? no voy Y a te voy a investigar, dar voy a lo que quiero ver. Lo que me confirma, ¿no? Completamente Que voy bien, de acuerdo. sí. Está muy difícil romper esas burbujas, ¿no? Como de verdad no se puede. Yo con el tío panista no puedo hablar. O sea, no hay manera, no lo he encontrado. Claro. Pero fíjense que acabo de encontrar esta semana una manera de romper un poquito esa tensión. Cuéntanos. Fue aceptando que hay cosas que no me gustan de la 4T. Porque como que mi amiga me decía, es que todos son unos chairos, que todo lo aplauden. Y yo, no, pues yo sí, ¿no? aplaudo todo, no. Y yo le dije, yo no aplaudo todo, porque estábamos trabajando en algo de migración, ¿no? O sea, laboralmente nuestra chamba era de migración. Y le dije, yo no estoy de acuerdo en esto que pasó y esto, y no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces empecé a dar mi lista de cosas con las que no estaba de acuerdo, y mi prima, la panista, no es mi prima, pero así le digo, mi prima panista, como que dijo, sí está abierta, o sea, no nomás. Y entonces como que ahí empezamos a platicar un poquito, ¿no? Eso lo acabo de detectar esta semana, ¿eh? Fue así de que dije, wow, logré hablar con una panista que no quería hablar con Claro. nadie, ¿sabes?
Bien Logré hablar difícil. con una panista, punto. Bueno, sí, pero es bien. Es que Aclaro es bien- nada es más, bien- por cierto. Es que es muy Tanto difícil. Fer como Eloy son completamente neutrales en este momento, porque No, bueno, representando a una institución institución académica, pero Ana y yo no. Pero Ana tiene razón en que a mí me parece que hay problemáticas transversales, o sea, que nos atraviesan a todos. El agua, por ejemplo, aquí recomendamos el episodio que hicieron sobre el tema del agua. O sea, por ejemplo, el tema del agua, si en lugar de estar peleando con estos contenidos mucho de ataque a la persona, es que Claudia, es que Xóchitl, es que Jorge Maínez, nos enfocáramos en, a ver, ¿cuáles son las propuestas de estos 3 candidatos del tema del agua? Y a mí me parece que esta es más viable, no la de mi candidato, sino en general. ¿Por qué? Porque quien gane va a tener que construir una solución a una serie de problemas y estar evaluando y estar discutiendo más soluciones es una forma de construir pues el país que queremos, aunque suene yo muy político, no muy hueco, pero hay que construir ciudadanía, no tanto quedarnos en, salió esta nota, no, pues yo te tengo otra de golpe peor. Y mientras estamos peleando, ¿no? Fer luego me dice, ya se acabó el agua, y le digo yo, la mía también, la mía salió contaminada. No, hay problemáticas que tenemos y creo que hay que romper esa dinámica que las elecciones desgraciadamente ponen mucho en la mesa de ataque para discutir los temas y para discutir, bueno, estos temas, a ver quién le entra con soluciones, ¿no? Y algo que me digo rapidísimo para pasar al diálogo, los jóvenes, porque hemos estado investigándoles, Fer y yo, vamos y estamos conversando con personas universitarias, están cansadas del formato que las elecciones han adquirido. Dicen, ¿sabes qué? O sea, yo ya tengo definido mi voto, voy por Clau, voy por Xóchitl. No hemos encontrado mucho a Maínez, creo que se disputa más entre 2 proyectos, pero nos dicen, el formato de estas elecciones me cansa. Es basura por todos lados, es ruido en todos lados, son notas negativas en todas las redes y yo no encuentro quién me va a dar más becas para el arte, han dicho, quién me va a dar más oportunidades en universidades, quién me va a dar más en los recursos naturales. Y cuando escuchamos a los chavos y a las chicas decimos, es cierto, ese es un poco el espíritu que se necesita en lugar de ese ataque, ¿no? Darle la vuelta a la guerra de la desinformación, ¿vale? Bueno, usando la metáfora del ruido, bueno, pues hay que buscar las resonancias y armonizar nuestros diálogos, ¿no? De alguna manera confluir en estos problemas, como bien dice Eloy, que nos atraviesan, y bueno, intercambiar puntos de vista, y si se puede, bueno, y si conocemos los proyectos de los candidatos, pues intercambiar un diálogo, ¿no? A lo mejor así podemos justo hablar, intercambiar puntos de vista, sin agarrarnos a madrazos. Sí, es que es que justo por eso hicimos la data, o sea, como para tener un diálogo más tranqui, ¿no? Aunque a veces nos agarramos Jorge y yo, ¿no? Pero es parte, esas discusiones que se dan en este espacio son muy constructivas, porque si no caemos en algo, lo vimos en el curso que nos conocimos, que eran las falacias, o sea, la falacia es agarrar la fácil, la causa falsa, ¿no? Es que, pues yo veo que como hay mucho narco y no se paró en este sexenio, entonces es narco el presidente, o sea, tienes motivos, has investigado, no, nada más sueltas la falacia, ¿no? Claro. O, digo, un ejemplo en sentido contrario, ¿no? Cómo vemos que la candidata Xóchitl Gálvez no me representa como proyecto, no voy a votar por ella, alguien que diga eso, le voy a poner una serie de descalificativos por su cuerpo, por su apariencia, pues no, eso no suma, hay que criticar, también hay que ser críticos. Xóchitl no me representa, ¿por qué? Porque su proyecto, ella propone esto, mejor hay que hacer esto, se ha avanzado en esto y sería un retroceso esto, elevar el diálogo, ¿no? Un poquito. O sea, lo que estás pidiendo es que la gente piense. Básicamente. Eso está... Bueno. Y es que, no, la verdad es que todo, es mucha emoción en todo esto, mucha ¿no? emoción. Y fíjense que esto me lleva también a pensar que de alguna manera también hemos entronizado a las redes sociales, ¿no? Y hemos... Seguro. Empezando por el presidente que les llamó las benditas redes sociales, ¿no? Pero ¿en qué momento se le volvieron no tan benditas? Y ustedes en el libro hablan un poco también pues, de esta fetichización de las redes sociales. Completamente. ¿no? O sea, como algo súper novedoso y que todo lo que sale en internet está bien, ¿no? No sé. Claro. Creo que sí se tiene un poco de relación, ¿no? Con esto.
Totalmente. De hecho, voy a hablar como hablan los que están diseñando las campañas, ¿no? Pero la mayor parte de nuestras elecciones en términos políticos y de cualquier elección, alguna compra, etcétera, se decide acá afuera, no en las redes sociales. Entonces, las redes sociales lo único que hacen es como intentar condensar, convencernos, pero realmente importa mucho el cara a cara, importa mucho la organización, con unos amigos echando una caguama platicando, tipo, bueno, ¿qué piensas tú de esto, no? Del problema del agua, del problema del narco, de las pensiones, por ejemplo. Y bueno, en las redes sociales justamente lo que vemos es esta cuestión muy visceral y además que en ese momento cuando el presidente dijo eran benditas, desconocíamos totalmente todos los equipos que hay detrás del diseño solamente de un post hasta de 15 segundos. Él lo vio como benditas porque le ayudaron a romper el cerco mediático. Exacto. Pero Fue un momento no en fue más México, allá, ¿no? Fue un momento en México importante. Creo que había el hartazgo, se había dado el Yo Soy 132, que por cierto ya cumplió 12 años. Los jóvenes ya somos treintones. Ya valió. Fue un momento interesante de participación política. Teníamos ciertos mecanismos en Facebook, en el entonces Twitter y todo, que la ciudadanía tomó, pero ya se movió a otra cosa. Las redes ya son muy agresivas, de quien paga es más visible, la desinformación ya circula de una forma violenta, muy masiva, los contenidos se han vuelto más afectivos. Creo que sí estamos en otro momento. Y nada más me gustaría agregar también que las mismas redes han aprendido justamente a armar estos algoritmos y saber qué avientan por delante. Entonces habrá un montón de contenido ahí escondido, interesante, pero no los vemos porque justamente como el canon es quien paga manda, pues vemos contenidos pues hechos a la medida, ¿no? Yo creo que la primera ilusión de las que nos convencen las plataformas, les llamamos plataformas a, pues digamos como esto que llamamos redes sociodigitales, a X, Twitter o a Facebook o a YouTube. Serían como las carreteras. Exactamente, sí, por o las sea, que va nuestra exactamente. atención. El primer engaño de estas plataformas es que ahí se define el futuro de un país o que ahí se define la opinión. Mucha gente desconectada, mucha gente que al día a día no está en Twitter todo el día, gente que son de la tercera edad o jóvenes muy pequeños de 13, 14 años que no están viendo contenido político como nosotros aquí en los de la data. De clavados. Creo yo que el engaño es que ahí se define todo lo que es México y sucede en México cuando hay muchas más agendas problemáticas. El hashtag no es el problema más importante que tenemos en el país, pero nos convencemos de que sí, ¿no? O sea, hay muchas agendas, muchas problemáticas, hasta locales. Las redes, lo ha dicho Fer en otros espacios, Twitter no es la vida, no es la realidad, es una... Afortunadamente, porque imagínate, en otro espacio, yo le llamo la República del Odio a Twitter. En otro espacio, los dejamos con estas frases. Ex Twitter no es la realidad, una frase de Fer, y una frase mía en otras entrevistas es: México no está tan polarizado como pensamos. Y recibí mucho ataque, ¿cómo no? Si yo... A ver, en la vida cotidiana, con esas tías panistas o esas tías morenistas o esos tíos de MC, realmente hay diálogo, realmente las personas estamos menos furiosas y menos violentas de lo que vemos que somos en Twitter y en Facebook. Estas plataformas, como bien dijo Fernando, intensifican las emociones, los afectos. Entonces es un engaño, nos plantean una república del odio, exactamente, y no son espacios propicios para el diálogo, sino para el bombardeo, para el ataque, antes mi bio, el tiroteo. Sí, mi bio en Twitter era algo así como "Objects in mirror are closer than they appear". ¿Ves ese mensajito? Claro. Ese mensajito sí, que los le objetos pones en están el más reloj, cerca sí. de lo que De la parece, pared. ¿no? Oigan, porque es que no soy así, pues, ¿no? O sea, Sí. parece que yo soy una Sí. guerrillera y no sé, No. ¿no? No soy, bueno, a veces Oigan, es que ahora que mencionaron el 132, que hablaba de la democratización de los medios, ¿no? Y también, bueno, por esas mismas fechas, Genaro Villamil, quien dirige ahora los medios públicos, escribió también o hablaba de la revolución o la rebelión de las audiencias, ¿no? No fuimos demasiado optimistas ahí, o sea, el optimismo de que
Pues yo como entonces miembro de ¿Hubo las tal rebelión? asambleas de la UAN Xochimilco, sí, la verdad es que en ese momento hubo esta cuestión de poderle disputar la narrativa oficial Ajá, eso parecía. a los medios de comunicación. Obviamente hacíamos videos como sabíamos, hacíamos podcasts, ¿no? Como podíamos. Y sí, o sea, en ese momento había como una ilusión, ¿no? De ya basta sus mentiras, ¿no? Ya basta sus imposiciones sin mediación, o su diálogo sin mediación, diálogo. entre Parecía que comillas. habíamos encontrado la panacea, Exacto. ¿no? A la... Sí, uno de las, Pero ya perdón, los perdón que algoritmos. interrumpe, una de las cosas que hemos visto como Tlatelolco Lab y nos posicionamos ahí como Tlatelolco Lab, todos los que formamos parte, es que mientras no haya una regulación adecuada, incluso desde la ley, así como constitucional, de estos espacios, internacional sería el ideal, ¿verdad? Pero al menos algún tipo de ley que intervenga en estos espacios, podemos hablar de muchas buenas voluntades. Es que ahí vamos a organizarnos, ahí vamos a hacer grupos con colectivos que demanden, que sean activistas, y nos sigue comiendo la desinformación y el contenido publicitado. Claro. ¿Y dónde hay una ley? ¿Hay algún país donde exista alguna ley? En con Europa algún tienen un intento marco legal de- bastante, pues no sé si eficaz o que funcione, pero complejo sí. Sobre la privacidad de datos, sí. O sea, sobre espionaje. De hecho, ahí tú te metes a cualquier datos página en Europa y es donde más te personales. sale. Aquí Sí, tienen- sobre datos personales, privacidad de los datos. Digamos que no se pueden utilizar fotos de las personas para fines que no consintieron. Todo eso está muy bien en Europa, muy controlado. Pero así como un marco relacionado con desinformación, con rumores, ataque a la persona, hostigamiento, Sí. no ha llegado todavía. Elon Musk o gente así te diría, ¡viva la libertad, carajo! Exacto, viva la libertad, ¿Y la cómo? libertad de Zurdo expresión. DM. La libertad de mercado, la Exacto. libertad de mercado, porque es Eso capitalismo es de el datos parte de- rampante. ¡Viva Exacto. mi libertad de Ese alimentarte es el obstáculo a la basura! ¿no? regulación. Ese es el obstáculo a la Ajá. regulación. Sí. Dicen que eso va a frenar la libertad de expresión. Dicen que tenemos que confiar más en la gente. O sea, decir, ellos lo que. Ajá, De ahí la mano vienen- invisible, de ahí pero de vienen las los redes. contenidos. Lo que le hemos llamado, Fer y yo, el mito del prosumo. O sea, del que el productor consumidor. Ah, ok. O sea, yo saco mi cuenta y tú vas a poder hacer tu video y, Sí. y la data inquisición. Al rato, si quieren, destronamos a López Dóriga o así, ¿no? O sea, como si de eso dependiera nada más la libertad de expresión. Sí. Y no ven que hay emisores, ¿no? Como la data, que somos más combativos, que venimos de abajo, y hay emisores con mucho capital detrás, con infraestructura, con un equipo enorme, con patrocinadores. O sea, no es igualdad de condiciones. En resumen, ya no me extiendo más, lo que siempre ha dicho el libre mercado. Es que tú como vendedor de naranjas de un Sí, pueblito no le eches ganas. puedes competir Sí. contra un gran supermercado, hay que echarle ganas. Échale ganas y ya. Y quitan todas las estructuras de poder, que eso es, hay que visibilizar. Bueno, pues continuamos. Como ven, hay, pero tema, o sea, se puede sacar de un tema 1000 hilos, ¿no? Pero, como no podemos irnos por todas las ramas que se nos pongan enfrente, me gustaría continuar. Hay una, ahora que estábamos hablando de que pues, fuimos muy optimistas y de que no es verdad que ya somos, que la autodeterminación es nuestra, etcétera. Hay una frase en el libro, creo que es de John, que me encantó, que dice que nos hemos vuelto o somos soldados de nuestra propia enajenación, ¿no? Sí. Soldados y promotores de nuestra propia manipulación, Sí. ¿no? También. Mea ¿A culpa. qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere John? A que al momento en que nosotros utilizamos estas plataformas e incluso les damos contenido, porque esto es carnita para ellos, pues nos hemos vuelto cómplices de sus estrategias. Y ahí entra un choque, así como que mucha gente yo veo en Twitter que dice, es que la dominación de los poderes globales y la chingada. Y digo, pues lo primero que tienes que hacer para combatirlos es salirte de aquí. Claro, es Pero, un espacio. no, y entonces ahí ya se les truena, ¿no? Porque, no, pero es que los estoy utilizando para... ¿Cómo entender esto, no? Somos cómplices. Bueno, primero entender justamente que la plataforma en sí, sea Facebook, sea TikTok, sea Instagram o Meta, etcétera, pues sí, tiene un efecto justamente de su regulación de la plataforma, confeccionada en los Estados Unidos, obviamente con una doxa cristiana, para empezar. No, ahí hay una intervención de carácter moral, primero. Segundo,
la cuestión justamente de esta como extractivización de los datos más banales, de lo que hacemos, opiniones, etcétera, todo lo que generamos. Y tercero, pues justamente estos espacios donde pues están las disputas, donde podemos todavía cómo incidir, ¿no? Esto cuesta trabajo y este es un gran dilema, ¿no? Cómo romper con todo eso, cómo apropiarnos de las redes. Híjole, yo también sueño con esto, ¿no? Pero también yo suelo ser esclavo de esta fantasía, de esta promesa de mi voz va a ser escuchada y no solamente va a ser escuchada, sino que puede tener una incidencia en el discurso, ¿no? En el terreno de la realidad. Esto es complicado justamente y esto, retomo lo que dice Eloy, ¿no? Precisamente por ello hay que impulsar una serie, un decálogo, algo que tenga que ver con derechos digitales, ¿no? Que nos defiendan justamente de estas grandes empresas, de estos monopolios enormes de tamaño planetario, global, ¿no? Y que procuren algún espacio, algún resquicio donde realmente podamos construir democracia en redes. No sé, Eloy. El TikTok del bienestar, yo opino. Hay O sea, algo, ya que hay la algo. doctora, yo soy a favor de la doctora. Tiene un gran equipo digital. Sí. Podríamos hacer nuestras propias Es redes. interesante lo que acaban de decir ambos compañeros. O sea, a mí me parece que tenemos tres salidas, por así decirlo, tres alternativas que han puesto en la mesa pues las personas que se resisten o nos hemos resistido a este capitalismo de lo digital. La primera es la que dio Ana, o sea, hacer una red propia o hacer una red autónoma que ya no siga las lógicas de que es Twitter, de Facebook, y ojalá se pueda, todas las personas que están a favor del software libre, del movimiento software libre, pues quieren redes autónomas, o sea, un TikTok propio, ¿no? Esa sería, ojalá algún El día, TikTok del bienestar. ojalá Ese algún nombre, día, TikTok del TikTok bienestar. del bienestar. Bueno, pero Súper. tomar, ¿no? Tomar la iniciativa de hacer redes ¿Tomar? propias Bueno. desde salud, desde los gobiernos o desde la ciudadanía, ¿no? Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final detrás de un Facebook o X Twitter hay un montón de, hay cadenas casi infinitas de ingenieros, de programadores, de centros de datos. Entonces, como no tenemos acceso a esa infraestructura, otra salida es la que traemos Fer y yo, la que ha promovido Tlatelolco Lab, que es regular, ¿no? O sea, sigamos utilizando esto en lo que buscamos otras alternativas, pero regulado, pero vigilado por gobiernos. Y la tercera, y con eso termino, es la que le comentó a su amigo Hernán, y es salirse, ¿no? O sea, cerremos las cuentas y busquemos otros espacios. Pero, Pero es riesgoso porque si nos salimos puede ser que al contrario, o sea, salirnos pero para buscar alternativas, salirnos para hacer foros, para hacer un espacios como este que estamos participando, pero si nada más es cerrar por cerrar, creo que es darles a ellos que ganen la batalla, ¿no? Pero son algunos de los caminos que se han explorado, pero aún estamos muy lejos, o al menos de aquí al 2 de junio, estamos lejos de que este panorama adverso termine. Pero es que de verdad las redes sociales, los algoritmos, todo lo que sucede en redes, o sea, derrocan gobiernos. Ya lo vimos con Cambridge Analytica, ya vimos lo que pasó en Bolivia, ¿no? ¿Cuántos bots había detrás de todo lo que pasaba ahí? O sea, sí es y algo ahora con muy preocupante. la narcotendencia, ¿no? Bueno, También. hombre, eso yo creo que ni pega, o sea, ya todo el mundo la ve y dice, o sea, a lo mejor sí pegan algunos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque a mí me dicen narcopalera. Ah, O mira. sea, narcopalera, o sea, que sí ese nivel de Qué cosa. O sea, tontería, sí, ¿no? sí permea, Sí, pero bueno, o sea, sí permea, pero entonces, ¿cómo se regula eso? Porque... Y otro sí problema es que yo veo también es que precisamente como existen estos algoritmos y vemos que censuran a alguien por decir alguna cosa, ¿no? Como le pasó a Galileo, ¿no? Que lo censura la iglesia tal y cual. Y bueno, su caso se hizo muy famoso, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, ¿cuántas personas de aquella época no habrán dicho, híjole, yo iba a publicar esto otro, y ya mejor no? Y algo así pasa ahora, Claro. que la mayor parte de la censura es autocensura. Muchos, Claro. no sé. Es que entramos a otro Porque tema. no quieres que te bajen el canal. Por Porque no supuesto. quieres claro. que Sí, claro, claro. Sí. perder seguidores. Es que porque no quieres que no te vayan a entramos shadowban. a un tema Y entonces, que es muy profundo, muy hasta filosófico, que es el tema de que
No es tan sencillo porque necesitamos de estas plataformas si queremos construir una profesión, ¿no? Y tener un trabajo visible. Por ejemplo, Fer y yo hacemos investigación, entonces a veces para que precisamente conozcan nuestro libro de Tlatelolco Lab o alguno de nuestros estudios, pues los promovemos vía las plataformas grandes. O también Fer tiene que hacer videos muy cortos donde platique de lo que está haciendo, de quién es, y seguramente alguna persona que quiere dar a conocer algún servicio, alguien que tiene un restaurante, un local, un proyecto, también lo va a hacer a través de estas grandes plataformas. Ustedes y ahora nosotros, todo este equipo, elegimos YouTube para Data Inquisición. O sea, al final también es muy difícil decir cómo imaginemos un mundo donde estas plataformas no sean necesarias, porque ya se impregnaron en nuestra necesidad de dar a conocer proyectos, carrera, hasta la vida cotidiana y los amigos. Está mediado ya por esto, ¿no? Entonces sí creo que el dilema es eso, como decía Fer, cómo regulamos, cómo contenemos para quedarnos con la mejor parte de esta comunicación y frenar los enemigos de esta comunicación. Bueno, yo ahora, no es que me ponga filosófico, hay un filósofo que se llama Yu Hui, chino. Mientras no te pongas romántico. Con eso. No, bueno, él habla de que vivimos en un entorno tecnologizado, ¿no? Claro. Y retomo esta idea porque va a ser difícil escapar a esto. Es nuestra realidad, ¿no? Si queremos dar a conocer nuestro trabajo, incluso buscar trabajo, hay que estar en redes, ¿no? Es brutal. Si no estás en redes no existen, dicen. Es brutal. O sea, nadie lo quiso, pero bueno, así es. Entonces, como señala Eloy, hay que aprender a negociar con las redes y no solamente negociar, sino también de alguna manera aprender que si tienen estos sistemas tan complejos que atrapan nuestra atención, obviamente uno también se va a regular, como bien dices, ¿no? Ya no voy a criticar esto, ya no voy a decir esto, y empezamos ahí con la censura en términos de pedagogía. Autocensura, me Exacto. parece una cosa Exacto. tremenda, ¿no? Sí. Lo que yo De hecho, aspiraría... es la censura perfecta. Sí, justo. Claro, Exacto. ¿no? Claro, es verdad. A ellos no les cuesta nada que Claro. solitos Qué se buena hagan. frase, la La censura. censura perfecta. Exacto. ¿no? O sea, hacer que ellos mismos se autocensuren con Claro. tal de tener acceso a A la monetización, Seguir la neta. existiendo, ¿no? Porque es Bueno, para sí, monetizar. sí, claro, sí. Entonces- Para monetizar. Sí, Lo ideal sería que los programas de educación de alguna manera contemplaran esto, el Claro. entorno que ya está, y va a ser difícil salirnos de ahí para que nuestros peques, yo tengo una bebé, obviamente, Preciosa. pues Dana. es muy preciosa, Dana, que de alguna manera pues ellos tengan herramientas pedagógicas para poder oponer alguna resistencia, ¿no? Primero contra las redes y segundo contra campañas de mercadotecnia súper agresivas, ¿no? Sí. Ojalá. Y poder distinguir. Sí, pues fíjate eso que dices de cómo usar mejor las redes. Nosotras en TikTok, o sea, somos varias amigas, mujeres, tenemos un cafecito tiktokero todos los martes desde hace un año. Acaba de cumplir un año el martes, en abril, el Día de la Mujer, un año. Todos los martes nos reunimos, ¿no? Y a veces tenemos 50 espectadores, a veces hay 500, pero no importa, o sea, sí hemos tenido la disciplina, Esa entonces, bueno, constancia. pues es un forito ahí, ¿no? Y lo hacemos en vivo y la regamos y decimos tonterías y lo que sea, pero ahí estamos, pues, apalancando lo que nos Claro. da la plataforma, ¿no? Para Claro. hablar de lo que nos interesa, entonces, bueno. Y creo que algo que hay en común en nosotros cuatro, ¿no? Y que en nuestras diferentes labores veo que hay una preocupación por eso, es lo que dijo ahora Hernán hace un rato. Quieres que la gente piense, queremos todos aquí que la gente piense, y para poder tener mayor alcance y mayor visibilidad de contenidos que hagan pensar a la ciudadanía, que confronten verdades que se dan por sentado, necesitamos también estos espacios. Son donde nos hacemos ver, donde generamos contenido. Es tanto, o sea, las plataformas nos han dado tanto a influencers o espacios terribles para de desinformadores, con llenos de ataques y todo, como la Data Inquisición. O sea, nos dan esas ofertas. El veneno y la Entonces, cura. El veneno y la cura. el como control dice. nunca es total, ¿verdad? Eso también sí. en las dictaduras y todo, siempre hay resquicios, ¿no? Exactamente. En este caso, la dictadura digital, ¿no? También tiene sus... Claro, tiene lo que le llaman algunos pensadores y los filósofos las fugas. En términos de Star Wars, o sea, sí hay manera de destruir la estrella de la muerte. Sí, exactamente. De alguna forma, ¿no? Tenemos una resistencia, ¿no? Bueno, yo tengo una lista. Una lista alianza de- rebelde. Sí, una alianza rebelde. Yo tengo una lista de todos los canales comunicadores así que me chocan. Ahí está en mi TikTok.
contra ellos, todo directo. Al menos, ¿no? Bueno, yo por lo menos digo, bueno, es que al menos hago algo, o sea, por lo menos, o sea, Pero no haciendo sé, la ¿no? analogía de la estrella de la muerte, creo que sí se necesita, y eso sí urge, saber cómo funciona, ¿no? Ellos tenían que saber. Tenían los planos. Tenían los planos. Dónde bombardear. Nosotros no tenemos los Mientras planos, no ese es el sepamos problema. cómo Sabemos ni funciona, qué onda. estamos fritos. Entonces, el generar espacios, estamos bien agradecidos hoy de este espacio, porque generar espacios donde expliquemos cómo funciona hace que las personas imaginen también cómo frenarlo, cómo resistirlo, ¿no? Oye, pero entonces me estás diciendo que sí hay mucha desinformación, pero yo ya leí que ahí en los términos de Facebook, esto es real, se puede denunciar. ¿Y qué necesito para denunciar esto? Pues armo mi denuncia, ¿no? Empiezo, ¿no? Oye, me estás diciendo que entonces todas estas noticias que tienen que ver con estos temas son falsas, pues empiezo a que a mis familiares y amigos decirles, no van a cerrar la Basílica de Guadalupe, esto es falso, ya se desmintió. O sea, todos podemos tomar esa acción, pero conociendo cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? Oye, Fer, ahorita mencionabas algo de que hay un elemento cristiano incluso, ¿no? O religioso. O sea, las redes, estas plataformas tienen ideología. Sí. Y yo me atrevería a decir que al menos aquí en México, Twitter o lo que era, ¿son de derecha? ¿O por qué a mí siempre me salen cosas de Xochitl y no, que ni las sigo y nada, y me salen todas las publicaciones de los fachos? No. Y no de las... Y, o sea, Claro. ahí hay un... Sí, ¿no? justo. Sí. Mencionaba más bien como que todo este reglamento de exposición de los cuerpos, de lo que ellos consideran, los americanos consideran como grosero, Ah, ok. está fundamentado en una doxa totalmente Sí. cristiana, pero justamente el hecho de que aparezcan todos estos contenidos de la derecha también, habría que pensar a lo mejor allí el tipo de, ahora sí, de material, ¿no? Y cárnico y cero cristiano, y de inversión que tienen en grupos, ¿no? Que están operando justamente para potenciar todos estos mensajes, ¿no? La Tlatelolco, justo ahí donde está mi colega Eloy, él les puede explicar mejor todas estas como publicidades que se estudiaron en Facebook a través Sí, de las... porque, bueno, perdona, es que Sí, meta por mi supuesto. cuchara de nuevo. Es lo que es un hecho, es innegable, es que Twitter, antes de que lo comprara Elon Musk, al menos en México, quienes lo dirigían o lo controlaban, pues sí eran gentes afines incluso al Partido Acción Nacional. Eso no me lo estoy inventando yo ni También- nada. Lo balconeó Por al supuesto. presidente. Después ya También- cambió, ¿no? Llegó el libertador del digital También se que ha nos mandará al espacio, documentado- pero y cambió un poco, pues, Se corrió ha- a mucha gente, ¿no? se ha Pero sí eran documentado- gente del PAN. Se ha documentado que la población que se encuentra en Twitter es mayoritariamente chilanga, o sea, del centro del país o del área metropolitana. Urbana, blanca, ¿no? Y de ciertos sectores, digamos, como considerados medio alto, para arriba, ¿no? Para los altos. O sea, eso ya está documentado en una demografía de Twitter. Es ahí donde lo dejo como pregunta, es ahí donde se concentran los discursos de la derecha. Pues si uno ve incluso en las mismas calles, pues sí, son sociedades en donde han permeado el discurso neoliberal, la meritocracia, la defensa de las buenas costumbres ante el O sea, socialismo. Twitter es la Benito Juárez de las redes sociales. Es una excelente frase, es una excelente frase. Pues demográficamente sí se ha demostrado. Facebook se ha demostrado que El es una, polanquito se ha demostrado que Facebook de la es una- carretera digital. Es una plataforma Facebook en donde hay más tercera edad, en donde hay más adultos mayores. ¿En dónde? Facebook. En Facebook, Ah, sí. sí. En Facebook hay un grupo, por ejemplo, si les da curiosidad, véanlo, de amantes del karaoke. Hay pura gente de la tercera edad. Suena bien, oye, suena Está- súper bien, Está muy, ¿eh? muy interesante. Y TikTok es un espacio de las y los chicos como de 14 a 20 años, ¿no? Más o 25 menos. años, más o menos, Sí. sí. Entonces, también las plataformas, como nos está contando Hernán, pues como esta misma Ciudad de México, tienen sus demografías y con eso vienen sus discursos, sus patrocinadores, sus poderes, ¿no? Detrás, ¿no? Obviamente, claro. Bueno, la misma naturaleza del medio, de este medio digital, de las redes sociales, las vuelve muy elitistas hasta cierto punto, ¿no? Porque no En todo el mundo general, tiene en acceso general. a internet de entrada o a un teléfono, aunque mucha gente ya, ¿no? Pero entonces sí hay un elemento elitista. ahí No, también, ¿no? lo vemos, por ejemplo, en que aunque estemos aquí 6 horas platicando, Fer, Ana, Hernán y Eloy, sobre qué candidata tiene las mejores propuestas o candidato, y nos
desgañitemos, como decía mi abuela y mi abuelita. No vamos a hablar de comunidades indígenas, no vamos a hablar de defensa de territorios en municipios que ni conocemos. ¿Por qué sí sigue siendo elitista? O sea, hay comunidades desconectadas o que no usan tanto estas plataformas que no llegan sus demandas, ¿no? a estos foros, ¿no? Entonces, eso los vuelve también, por default, antidemocráticas. Pues algo así, algo así. Justo porque, de hecho, bueno, hay una autora que se llama Ito Steyer, que se la recomiendo. ¿Cómo? Artista, Ito Ito Steyer. Steyer. Habla de la sociedad de clases de la imagen, ¿no? Y justamente, ahora vemos que hay personas que les gusta, por ejemplo, TikTok, ¿no? Y desde un teléfono precario acceden, pero como bien dice Eloy, no tienen los capitales que tiene alguien Los en una grandes mejor productores. posición, una gran producción, y que pues justamente eso se traduce en mejores condiciones para posicionar un discurso, ¿no? Y lamentablemente es que en las redes sociales quien paga más, manda. Y entonces es que las condiciones, las desigualdades están acá en la realidad. Hernán, nunca se me va a olvidar que Hernán, en el curso que estábamos dando, estábamos un día platicando, porque Fer y yo, como pues desde nuestro entusiasmo por figuras progresistas, ¿no? Nos declaramos progresistas, Alexandra Ocasio, que es una figura estadounidense, que como ella es muy popular, y Hernán siempre me voy a acordar que dijo: chequen el diseño de sonido que tienen sus comerciales. Cuando hablamos de figuras que están impactando en estas plataformas, detrás hay mucho capital, de la ideología que sean y del proyecto que sean, pero siempre hay mucha inversión. Inversión en producción, inversión en imagen, inversión en asesores, inversión en patrocinio de contenidos. Y eso, si bien yo no me pondría así de decir son antidemocráticas, sí son, digamos, cerradas. O sea, sí generan democracia porque generan la posibilidad de discutir cosas, de llevar agendas, de hacer conversación, pero es una conversación cerrada. Se reservan el derecho de admisión Son de alguna burbujas. manera, ¿no? Sí, son como tienen sus burbujas, son cerradas. Y ya no son tan orgánicos. Son ¿no? elitistas. Y creo que se pierde la naturalidad, lo orgánico. Claro, Pero claro. bueno, la mercadotecnia creo que acaba siempre ganando, ¿no? Desafortunadamente. En estos Es que ahí marcos, está la sí. cosa, Ana. ¿Siempre tiene que ser así o hay alguna manera de generar estas resistencias comunitarias, ¿no? Pero Claro. bueno, pues ahí queda la cuestión, ¿no? Sí, pues justamente creo que lo ideal sería que no fetichizáramos las redes sociales. Hay que aprender a usarlas, hay que aprender a consumirlas de todo, ¿no? Comer de todo, como dicen en mi rancho en Guadalajara. Bueno, no de todo, pero casi de todo. Casi de todo. Y justamente pues aprender como maneras justamente de que la discusión esté fuera de las redes sociales. Porque si lo dejamos todo en el algoritmo, Sí, en las desigualdades Sí. del mercado digital, híjole, va a estar como... A mí en cierta manera por eso me gusta Complicado. hacer este programa así. No me gusta por Zoom o por videoconferencia. Me gusta tener aquí a la gente comiendo, bebiendo y Sí. conviviendo, porque Sí. le quita un poquito, no quieras que no. Pero en fin, Sí. Bueno, nosotros generalmente antes de empezar un programa estamos horas hablando de qué es lo que vamos a decir, Creo ¿no? O sea, que también hay está algo padre, sí. que digo, parece que ya, ay, este programa se puso raro, Eloy se puso hasta religioso, me van a decir, pero hay que recuperar la amistad, hay que recuperar la convivencia. Oye, hay una gran hay epidemia que de soledad recuperar- también generada, ¿no? Por Van a esto. decir, ay, es lo que ya se puso el amor al prójimo. Sí, hay que recuperar la amistad, hay que recuperar la conversación. La humanidad. Hay que recuperar la humanidad porque me parece que mientras todo esté mediado, o sea, lo vi en X Twitter o comentó en Facebook o el otro día vi en su canal de YouTube y no nos llevemos eso a la conversación cara a cara con la bebida, con la comida, estamos matando. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Por exacto, mantener eso. estamos matando el gozo de discutir, el gozo de hallar soluciones, ¿no? De vernos, ¿no? De De, vernos. ver cómo reaccionas, qué opinas. Eso Sí, es sí. fundamental. Acá tengo un remate para lo que dice Eloy. La democracia no se programa, se teje. ¿no? Sí, qué sí, bonito. Hay que tejer exacto. en comunidad. La democracia se teje, se hace, la hacen las comunidades, la hacen Silvana. ¿no? Exacto, sí. La ciudadanía no es un conjunto de personas aisladas en una computadora construyendo ciudadanía porque posteé, porque puse. La ciudadanía se construye cuando las personas se conciben como parte de la
pues la polis, la ciudad, la gran ciudad, el gran país, y es formar comunidad. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Con el que les dejamos. Hagamos Bueno, no, comunidad. todavía no. Ah, no, ¿Ya se quieren ir? Ya casi. No. Ya casi. Seguimos. Bueno, pues ya antes de, ya se me quieren ir, ¿verdad? Pero no, todavía no. Antes de ir cerrando, yo sí quiero, Eloy, que me Sí. platiques un poco sobre el capítulo 7 Muy bien. de este libro que habla sobre el populismo de derecha, pero el populismo de derecha a la mexicana. Claro. Que no habla- es igual, habla- ¿verdad? No, no O es sea- lo mismo. Pues es un capítulo interesante, digo, no porque yo lo haya escrito, sino porque toca un tema muy interesante, muy vigente, que es lo que podemos denominar populismo de derecha. Ajá. Y sobre todo relacionándolo con esto de que ellos están haciendo un uso de las redes sociales. Así es. Pues Así sí, es. incluso disruptivo. Alguien te diría la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Y es algo muy profundo. Creo que, a ver, conviene tomarnos un minuto porque es muy profundo que los populismos, o sea, llámense, ¿qué es populismo? Pues un discurso que habla de que las instituciones, de que las formas de hacer política tradicionales no son las que se necesitan y que son los grupos de ciudadanos los que tienen que tomar el poder directamente y son los que tienen que exigir sus necesidades sin pasar por estructuras o por instituciones. Me parece que los populismos, que hay populismos de izquierda también, o sea, hay proyectos ciudadanos, indígenas, las feministas, por ejemplo, son un tipo de emergencia ciudadana, pues populista, pero de derecha, de reivindicación. Todos esos populismos de derecha surgen cuando, no me quiero poner muy complejo, pero cuando la democracia liberal entra en crisis. ¿Qué es la democracia liberal? Que hacer democracia es votar, alguien que cuente los votos y de 3, 4 opciones, que alguien gane unas elecciones cada 6 años, 4 años. Esa idea de democracia ya no le está, no, la gente no se siente cómoda con esa idea de democracia y por eso exige otra cosa, ¿no? Que la gente tome directamente la política. Entonces la izquierda tradicionalmente, o los populismos de izquierda, eran los que tomaban estas banderas. Pero empezaron a surgir grupos de derecha, sobre todo en Europa, ¿no? Y sobre todo con discursos muy nacionalistas y antiinmigrantes, ¿no? Que querían desconocer elecciones, desconocer presidentes, desconocer estructuras y tomar en las manos la política. Esto empezó en Europa. En México, el primer experimento ahí que estamos viendo como populismo de derecha fue Frena, fue el Frente Nacional Ciudadano. Antes se llamaba Frente Nacional Anti-AMLO, ya cambió su nombre, ya sería FNC. ¿Todavía existen? Sí, todavía existen. Ok. Existen como una asociación ciudadana, ¿no? Una AC, ¿no? Y ellos dicen que son apartidistas, que no creen en los partidos, que no creen en las elecciones, que no creen en el presidente y que tienen que tomar la ciudadanía, pues las riendas de su propio destino, vamos a decirlo así. Y lo hacen a través de plataformas, o sea, a través de videos, a través de convocatorias. Frena no tuvo un amplio impacto porque la aprobación del presidente López Obrador es tanta, porque los partidos tradicionales, es decir, el PRI-PAN-RD, o sea, PRI-PAN-PRD, todavía son una oposición muy seguida por muchas personas, porque hay muchas personas que todavía se sienten cómodas con el voto y con las elecciones más tradicionales, pero si estas ideas de populismo de derecha en México siguieran creciendo y se siguieran alimentando, pues el caso emblemático es el caso de Milei, es el caso argentino. Él empieza como una persona que en espacios de comunicación decía que el gobierno no era suficiente, que los partidos todos eran corruptos, que ya estaba harto de la política. Y algo que tienen los populistas de derecha, perdón que ya me extendí en este tema, es que se autonombran outsiders. O sea, yo no soy político, yo soy empresario, yo no soy político, yo soy un ciudadano más que me quejo, ¿no? Y entonces Eduardo Verástegui, por ejemplo, que es este discurso pues completamente religioso, católico pues y de derecha conservadora, porque hay una derecha neoliberal, o sea, defendamos las grandes empresas aunque seamos incluyentes o aunque seamos buena onda, pues feministas, progresistas, hay una derecha conservadora, que es la de Verástegui. Él también es un populista de derecha, yo no soy político, yo llamo desde afuera, y en México no ha tenido mucho impacto, Verástegui ni siquiera llegó a la boleta,
pero en Argentina ya llegó un presidente populista de derecha, en Brasil también, Bolsonaro. Entonces, pues este capítulo alerta un poco porque no sabemos si esto tenga este impacto o no en la cultura de nuestro país, pero pues de que ya empieza el populismo de derecha a la mexicana, ya empezó. ¿Por qué Ya se inició. desinfló, Frena? ¿Por qué se desinfló Verástegui? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué no pegan? ¿Por qué se fueron volando como sus tiendas de campaña? Sí. Pues justamente creo que ellos le apuestan a un discurso, como en los Estados Unidos, por ejemplo, con los Proud Boys, ¿no? Que son los chicos orgullosos, que son quienes asaltaron el Capitolio. Todos ellos han construido una cultura pop y popular, ¿no? Que ha pegado. Pero acá en México es que realmente las personas se enfrentan en el día a día y, por ejemplo, nadie negaría que una pensión a sus papás alivian un poco su estabilidad. Por supuesto, los programas la certeza, sociales. ¿no? Un poquito de certidumbre. Y esta certidumbre, de alguna manera y de manera extraña, pues, ha sido como que ese freno hacia estas como ideas, como dice Eloy, rampantes de estos nuevos anarcocapitalismos, estos discursos aparentemente muy atractivos de la derecha, porque pues esto, como dicen los jóvenes, resuelve. Entonces, por eso no han podido penetrar en la ciudadanía, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Oye, Sí. y yo, no sé, pregunto. Yo también siento que el discurso del señor Lozano era muy inflamatorio, muy Claro, agresivo, claro. ¿no? Se ponía bien loco. ¿Eso habrá también sido importante? Que Sí, también la gente diga, es probable que "Uy, no era Gilberto Lozano, no era el líder, ¿no? Realmente, que representaba una alternativa para los indecisos o los descontentos. Me parece que todavía los perfiles de las culturas políticas en México se debaten entre los seguidores del proyecto de la Cuarta Transformación, que fue muy grande y que fue muy importante históricamente, pues por cómo unificó una intención de voto. 2018, pues ¿cuántos no votamos? Abiertamente lo digo, votamos por la opción del presidente López Obrador contra quien tú denominaste mi tía panista, o bueno, la tía opositora, ¿no? O el primo o la prima opositora. Creo que todavía hay mucha confianza en los partidos políticos de oposición. O sea, hay gente que se asume todavía panista y se asume todavía priista, y no ha llegado un caudillo o una lideresa, también mujeres, que con un discurso de la ira o con un discurso espectacular desvíe la atención de los partidos. Todavía los partidos en México son importantes y se están disputando el poder. Pero no negamos que en un futuro se vaya posicionando esta idea populista de derecha, porque en algunos jóvenes que hemos entrevistado, ya de 10 entrevistas salen 2 que dicen, un chico no nos dijo, yo soy de la tercera posición. ¿Y qué es eso de la tercera posición? Que soy apartidista. Le pero dijiste, estamos hablando sí, de política, chamaco dijo, mugroso. soy apartidista, pero soy muy conservador, creo en la tradición y en la nación. Digo, eso en mi lenguaje Y en la es familia. fascismo o ¿Y neofascismo. de qué año? ¿Cuántos Sí, es años neofascismo, tenía? pero es un chico de 19, 20 años. Entonces, estos populismos de derecha, y ya llegué al final antes de que me lo preguntara Hernán, son altamente fascistas o neofascistas. El concepto de fascista es problemático porque compararlos con digamos, un ataque a la humanidad o un genocidio como fue Hitler, también puede ser peligroso. Podemos llamarlos neofascistas. tintes, tienen sus tintes. Neofascistas. Bueno, pero como Franco, Sí, callar. Son la idea así neofascistas, de- exacto, Sí. son Autoritarios. altamente autoritarios, Sí. son altamente Censuradores, ¿no? discriminadores, Sí. son altamente censuradores, ¿no? Y entonces también el peligro de estos populismos de derecha es que también se alimentan de muchas banderas radicales o de extrema, que en su variante neofascista puede ser el nacionalismo o la tradición, que es esa rama católica de Eduardo Verástegui, y en una rama libertaria, que es la de Milei, el proyecto de que el Estado, o sea, el gobierno no sirve para nada, ¿no? La libertad y ya puros empresarios, y por qué tenemos que tener 10 ministerios en Argentina, aquí secretarías, corta el gobierno y corre a la burocracia, y entonces los programas sociales, las becas, los apoyos, los microcréditos, todo eso lo desaparecen, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo 7 de este libro no es en sí decir que el populismo de derechas en México ni es genuino
genuinamente popular o peligroso hoy, pero ya se infiltró y ya se está convirtiendo en un posible peligro a futuro que se puede acelerar con estas nuevas plataformas en donde entran estos discursos y se empiezan a propagar. Claro, donde lo que bulle ahí es el afecto, ¿no? O sea, de Trump, ¿no? Los críticos como Henry Giro decían, es el monger clown, que es básicamente el payasito enojado, ¿no? En el sentido de que era una persona que no... El payaso de las cachetadas. Ajá, sí, justo. No temía exhibir la rabia, no temía decir cosas basadas, entre comillas, así dicen los jóvenes, que básicamente se traduciría como cosas censurables, ¿no? Como que toda esta cuestión afectiva resulta atractiva para cierto público, ¿no? Y como Claro. dice Eloy, las redes sociales pueden ser un canal para empezar a cultivar estos neofascismos o protofascismos, como bien dicen. Y se empiezan a agrupar y a conocerse y se inflama más el discurso, ¿no? Exacto. Sí. Yo tengo una hipótesis Sí, sobre adelante. Frena que efectivamente tiene que ver con la estridencia de sus liderazgos y todo. Claro. Yo no sé si ustedes han oído hablar, supongo que sí, del efecto contraste, Claro. ¿no? Que básicamente es, pues, cuando dicen, llévate a un amigo siempre uno más feo, un poquito más feo que tú, que se parezca a ti, pero más feo que tú y ligarás Claro. más, ¿no? Porque comparado contigo, con él o tú, pues eres el hombre universo, ¿no? Claro. En este caso yo siento que, veto a saber quién, probablemente incluso hasta Claudio X González, yo qué sé, o a Frena le dieron ese aire sabiendo que no iba a llegar a nada ese movimiento y por Claro. eso dejaron que fuera tan radical y todo para que, comparado con Frena, pues el frente chafa opositor que tenemos, sí. pues es una maravilla, ¿no? Claro, lo y que entonces pasa- mucha gente dijo, no, es que mira, o sea, ve que aquellos locos, ¿no? Casi. Sí, no, es que Y llamaba comparados a con tomar ellos, las pues armas. Xochitl Gálvez es Gandhi, ¿no? Claro, lo que pasa es que también No sé. tenemos otra tradición en México del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces todavía ese discurso, por ejemplo, como dice Hernández, defendamos una institución o vamos a salir a marchar porque las instituciones no se tocan, las instituciones tienen que protegerse, etcétera, etcétera, eso todavía es atractivo. O sea, estamos en un momento histórico en México donde todavía hay cierta confianza en las instituciones, los partidos políticos, el presidente, creo que tuvo mucho respaldo en este sexenio. Pero vayámonos a un escenario como el argentino, en donde hay una decepción de todas las opciones políticas. Ya nos gobernaron los kirchneristas o los peronistas y hubo crisis de evaluación. Vemos cómo la opción de izquierda de estas elecciones, que esto era real, fue funcionario en los gobiernos pasados y no eliminó la inflación. ni nada de eso, sino- El ministro de Economía, creo, de Exactamente. Argentina, ¿no? Y vemos a esta otra persona que no viene de la política, que tiene un discurso muy atractivo y que ofrece lo que buscamos, que es empleo, frenar la devaluación, y además es un discurso muy influido por otros canales o por otros intelectuales que fueron permeándose mucho en el Cono Sur, como por ejemplo Agustín Laje. Agustín Laje. Alex Kaiser sería la versión resistente, la versión pero sí, Agustín Laje, por ejemplo, o Gloria Álvarez, ¿no? Que tenían este discurso de desconfiar en el Estado, que el mercado libre, que hay que liberalizar y privatizar todo. Pero ella te diría, no, al revés, yo no soy populista, yo estoy en contra del Por populismo, supuesto, ¿no? ella Gloria te diría, Álvarez, por ¿no? supuesto, Que es libertaria. ella te diría que populismo es izquierda Sí, y que ella es una defensora del libre mercado Exactamente. y de la libertad, ¿no? Individual. El punto es que en este caso, que es el caso argentino-brasileño, vemos cómo todos los ingredientes se juntaron. En México estamos en otro escenario, en otro momento histórico, pero no sabemos qué pueda suceder con los jóvenes y sobre todo ahí vemos la importancia, ¿no?, de que temas como los que comentó Fernando, los programas sociales, las becas, el empleo, la oferta educativa, pues ahí hay una gran oportunidad del gobierno que venga de seguir con esa aprobación y con esa satisfacción de la ciudadanía, porque si viene una decepción, podría ser catastrófica, ¿no? Exacto. Y también esas decepciones pueden venir, y eso sabemos que es tema de otra mesa, y ya da para largo para otro tema, con las divisiones internas, ¿no? También las divisiones internas de un proyecto pueden ser mortales para no posicionar o anclar un buen proyecto de nación. Entonces,
para que no suceda lo que vemos en Argentina, en Brasil, me parece que estamos ante la oportunidad de que el gobierno que venga no decepcione o no resulte en una decepción de las instituciones que lleve a los populismos Sí, y sobre de todo a derecha. los jóvenes, ¿no? O sea, A creo los que ahí es jóvenes. donde está el mayor La, riesgo, ¿no? la población actual en disputa es la juventud, definitivamente. Sí, totalmente. E incluso, bueno, ahora hubo una pandemia. Esto se traduce en un desequilibrio, en una serie de afectos en los jóvenes que pues están allí, ¿no? Ellos justamente en las entrevistas, Eloy no me dejará mentir, buscan un poquito de certidumbre, ¿no? Y lo que ellos manifiestan es, bueno, no creemos del todo en los políticos, en la política, pero los programas sociales hacen vivir bien a mis jefes, dicit ellos, ¿no? Y eso me procura un poquito de estabilidad para mí y pensar cómo resolver mi vida, ¿no? Estos jóvenes, pues les tocó algo duro, la pandemia, ¿no? Totalmente. Y justamente creo que las derechas ni siquiera se dan cuenta de cómo viven sus juventudes, ¿no? O sea, en el privilegio, pues, creo que por ello no... ¿Y las izquierdas, sí? Y un poco más con la cuestión de los programas sociales. Con las becas, ¿no? Con las Benito becas. Juárez, por ejemplo, sí. Tener un ingreso certero y seguro cada mes, vamos, eso los aliviana, ¿no? Como dice Eloy, el gran reto y el gran desafío va a ser, bueno, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué vamos a construir? ¿No? Sobre todo porque, como bien dice Eloy, están vulnerables y también pueden ser caldo de cultivo de fascismos y de protofascismos, mejor dicho, impensables, como los que pasan en Argentina, como lo que ya pasó en los Estados Unidos, en El Salvador. Entonces hay que ver cómo lo gestionan nuestros políticos, ¿no? Me parece que uno de los aciertos más allá del gobierno, o sea, no del presidente o del gobierno o de las secretarías, sino de todo ese discurso, ese conjunto de sentidos que fue la cuarta transformación, es que supo posicionar tanto en la práctica, tanto en, digamos, como en el trámite diario, como en las campañas, como en los sentidos comunes, el tema de programas sociales. ¿Y en qué lo vemos? O sea, ¿en qué vemos este acierto? En que tenemos 3 candidatos actuales, 2 candidatas y un candidato que siguen prometiendo programas sociales. Sí. Álvarez Maínez, Sí. apoyo a la educación, Xóchitl Gálvez, mejor salud. O sea, ella tiene la bandera de que el sector salud está muy mal y que lo va a mejorar gracias a un programa de salud mejor. Y Claudia, la continuidad o digamos seguir con los programas actuales, pero llegó a ser tan exitoso, me parece, el tema programas sociales que Fernando destaca, que tenemos 3 candidatos que ofrecen que mantendrán y ampliarán programas sociales, y eso es de alguna forma un acierto. Dejemos a un lado partidos o un avance, tendencias, ¿no? del Estado. O sea, es un avance de la confianza en las instituciones, cosa que en otros países, caso argentino, no tienen ya confianza en las instituciones. Le decía a un candidato, te voy a dar programas sociales, nunca me has dado, las instituciones no sirven, el gobierno no sirven. Llega un candidato que dice, yo no voy a gobernar como siempre, voy a gobernar con empresarios, con Elon Musk, con inversión privada, o voy a privatizar todo. Consultando a mi perro muerto. Se van con él, ¿no? Y entonces creo que este es el riesgo. Estamos en un contexto que ojalá no venga una desilusión. Creo que se ha posicionado un discurso de la importancia del Estado, la importancia de los programas sociales, y bueno, esa es la gran oportunidad de quien le toque Y la gran gobernar. responsabilidad. Y la importancia responsabilidad. también de la gente de Absolutamente. exigir eso, ¿no? Porque Claro, nunca claro. tuvimos realmente apoyo de ninguna manera. O sea, aunque ninguno de nosotros tengamos un apoyo, estoy segura, nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros sobrinos, alguien Claro. recibe un apoyo, ¿no? Y ahora ya la gente es consciente de eso, y ya que los 3 candidatos estén hablando de eso, es como ya sí, la ciudadanía en también términos- cambió, la democracia ya también Por estamos supuesto. más exigiendo. En ¿no? términos del discurso, creo que ahí hay un triunfo. No tenemos mucho por avanzar todavía. O sea, Sí. yo creo que todavía hay un tema de seguridad, de estabilidad laboral en los contratos, Sí. que no tengamos puros contratos temporales con muchos trabajos a la vez, o contratos precarizados sin seguridad social, o el tema del ahorro para el retiro o de las pensiones para el retiro. Todos esos son agendas pendientes y son programas sociales de los que habría que hablar. Pero los que se han avanzado, exacto, los que emergieron y se han posicionado, creo que hay un logro en confianza en el Estado. Sí, Sí, hablando no, de pues todos estos ahora temas. viene el segundo piso, la transformación.
Bueno, chicos, pues ha sido un gran placer tenerlos aquí. Yo nada más, Gracias, como Armando. una última pregunta. Yo sé que ustedes en el Tlatelolco Lab manejan todo un marco metodológico de análisis, de narrativas, etcétera, etcétera, que sería muy difícil replicar para el usuario promedio, ¿no? Pero yo no sé si ustedes podrían de alguna manera darnos una pequeña receta final para nuestros amigos, para nosotros, de cómo poder contrarrestar o hacer algo en contra de estos discursos de odio, estas narrativas, estos mecanismos de desinformación que tenga que ver con ese método que ustedes manejan, ¿no? Pero obviamente aterrizándolo acá a nivel Al ciudadano normal. ciudadano, O sea, ¿no? van a Porque no van es a que hacer ustedes, una tesis ustedes doctoral. manejan ciencia de datos, manejan muchas cosas y lo combinan precisamente con sociología, psicología y todo, ¿no? Pero seguramente podemos aterrizarlo un Por poquito supuesto. acá a nivel Claro. Sí, pues. youtubero. Lo primero Esa que- sería mi... Sí. Y muchas gracias por No, estar al acá contrario, con muchas nosotros. gracias por la invitación, un gusto estar acá. Lo primero que yo recomendaría en caso de, por ejemplo, corroborar desinformación, pues es justamente, y parece sencillo, pero juntar fuentes, acumular muchas fuentes, noticias, empezar, bueno, teniendo estos conjuntos de noticias, poder hacer de todas ellas un contraste y, bueno, emitir un juicio, una opinión, ¿no? Yo sé que sobre algo, por ejemplo, que nos interesa como el tema del agua, el tema de los apagones, hoy que también está ahí en boga, ¿no? Pues puede parecer cansado juntar bastantes notas, pero a veces es necesario para poder hacer este ejercicio de contraste y descarte y decir, bueno, dicen ellos esto, yo pienso esto. Segundo, como bien mencionaba mi colega Eloy, poderlo socializar, dialogar con el otro, dialogar con el vecino, etcétera. Bueno, ¿tú qué sabes, no? ¿Qué has visto, etcétera? Y poder establecer, pues, pequeños acuerdos, pequeños conjuntos, pues sí, negociados, que nos permitan tener un indicio de por dónde va, ¿no? En redes sociales es difícil hablar de verdades absolutas, por eso hablamos de narrativas en disputa todo el tiempo. Entonces, entre más leamos sobre un tema, entre más nos echemos un clavado en algo, tenemos algunas pequeños patrones de descarte y, bueno, para poderlo negociar con los colegas, con los amigos, etcétera, ¿no? No sé, Yo creo que lo dijo muy bien el doctor Fernando Ruiz. Yo solo, pues sí, complementaría con investigar, 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 investigar. Por ejemplo, incluso más allá de las noticias en sí. O sea, hacernos preguntas sobre los marcos que hay en la ley, en las instituciones. Otro ejemplo, en el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, se dice, va a quitar la propiedad privada, va a cerrar las iglesias. ¿Cómo funciona en este país la libertad de cultos? ¿Cómo funciona la propiedad privada? ¿Qué podemos comprar? ¿Qué no? ¿Por qué pagamos impuestos? Todo eso hay que investigarlo. Las elecciones es un muy buen momento para investigar, para cuestionar. Lo dijo muy bien Hernán, ser una ciudadanía más crítica, más consciente, más abierta a dialogar y a cuestionar. Eso sería todo. Muchísimas gracias que estuvieron aquí hoy. De verdad fue el programa más increíble que hemos tenido. Gracias, Ana. Así como el curso, ¿verdad, Hernán? Así es. O sea, éramos los más nerds, los tres. O sea, Sí, Me consta. Jorge y Nodal estábamos Excelentes. siempre pegados porque cursazo, es un placer que estén aquí. Ojalá esto pudiera durar muchísimo más. Gracias, Pero bueno, Ana. ojalá los podamos ver otro día por aquí. con gusto. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad al que pertenecemos Fernando y yo, muchas gracias por la invitación y gracias por habernos escuchado. Y gracias por el curso, al pues. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima emisión de La Data Inquisición. Adiós. Gracias.